Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su podcast favorito, Casualmente Luterano. Y como ya saben y es costumbre, tenemos nuevamente un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca del oficio de las llaves y creo que es un tema muy lindo y muy, nuevamente muy representativo, característico de los luteranos. Pero, ¿cómo están, chicos? ¿Qué les parece el tema? Muy bueno. Bien, todo bien. Emocionado. Bueno, creo que es un tema que nos habían comentado algunas personas que abordáramos y es un tema creo que muy importante. Bueno, hemos hablado de muchos temas importantes, pero este particularmente nos habían comentado y bueno, un saludo a todos los que nos miran, en especial a Marcelo, que él, bueno, desde que comenzamos nos pidió que habláramos de este tema, así que bueno, saludo. Este episodio es para ti, Marcelo. No, no es cierto. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y gracias también por sugerir temas. También queríamos abordarlo para que vean que sí les ponemos atención y hacemos caso a sus sugerencias. Entonces, creo que sería bueno que comenzáramos definiendo qué es el oficio de las llaves según la doctrina luterana y tal vez mencionar en qué pasajes bíblicos se fundamenta para dar un poquito de contexto, ¿no? Bien, bueno, los chicos ya vieron esto en catecismo, así que Ese examen. ese examen. No, bueno, ¿qué es el oficio de las llaves? Eh, Justo es interesante porque en doctrina luterana el oficio de las llaves toma parte dentro de el estudio de los sacramentos. Justo el catecismo, cuando hablamos sobre medios de gracia o sacramentos, encontramos nosotros al bautismo primeramente, que es el que nos incorpora a la fe cristiana. Después viene el oficio de las llaves y la confesión. Normalmente casi siempre van juntos oficio de llaves y confesión. Ojalá podamos también abordar un poquito acerca de la confesión, si no más adelante podemos justo hablar sobre este tema también importante. Entonces normalmente aparece en el catecismo oficio de las llaves y confesión y después aparece la Santa Cena. Esto justo viene después o nosotros creemos que es parte de la obra del Espíritu Santo que confesamos en el credo apostólico, que justo estudiamos en catecismo. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Entonces creemos que el Espíritu Santo es el que nos llama, nos congrega y nos ilumina, y el Espíritu Santo constantemente está trabajando en su iglesia para principalmente llevarnos a Cristo, llevarnos a su amor, a su gracia y a su perdón, y nosotros podamos vivir esto y escuchar esto. Eh, Como tal, bueno, ¿qué es el oficio de las llaves? Martín Lutero, bueno, en el catecismo nosotros encontramos que el oficio de las llaves es el poder peculiar que nuestro Señor Jesucristo ha dado a su iglesia en la tierra, de perdonar los pecados a los penitentes y de retener los pecados a los impenitentes mientras no se arrepientan de ellos. Entonces, normalmente se le conoce como oficio de las llaves porque se habla acerca de dos llaves. ¿Qué hace una llave? Yo les comentaba en el catecismo, bueno, abre, una llave abre, quita el candado, por así decirlo, y otra llave cierra. Entonces, por eso se conoce como oficio de las llaves, porque son dos llaves, la llave que abre y la llave que cierra. ¿Qué abre y qué cierra? Bueno, el cielo abre y cierra nuestra vida eterna con Cristo. Entonces, bueno, por eso se ubica dentro de la parte de los medios de gracia, porque creemos que el oficio de las llaves es un medio de gracia por el cual Dios nos otorga su perdón, su gracia, su amor, y a la vez nos abre, o en este caso, si nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados, nos cierra. ¿A quién es donde a quién está dado el oficio de las llaves? Bueno, en el catecismo aprendemos, es el oficio que Dios da a la iglesia, este oficio que Dios da a su iglesia, la iglesia es la que tiene este oficio de las llaves. Eh, ¿Qué es la iglesia? Bueno, también lo aprendemos cuando estudiamos el tercer artículo del credo, hablando acerca del Espíritu Santo. ¿Qué es la iglesia? La iglesia
no es el lugar, no es la organización, son las personas que han sido redimidas por Cristo, unidas a Cristo. ¿Cómo somos unidas? Bueno, por medio del bautismo. Entonces, cuando nosotros somos bautizados, pertenecemos al cuerpo de Cristo, a la Santa Iglesia Cristiana, una Santa Iglesia Cristiana, católica y apostólica, y esta iglesia es a la que le ha sido dada el oficio de las llaves. ¿Y dónde está escrito esto o dónde se basa esto? Bueno, en San Juan, especialmente en el capítulo 20, cuando el Señor se aparece a sus discípulos, les dice, reciban el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les serán remitidos y a quienes se los retuvieres les serán retenidos. Ahí encontramos la base de esto. Y bueno, de ahí podemos ir hablando varias cosas, pero bien, no sé si quieren empezar a comentar algo. Adelante. Pues bueno, acerca de lo que decía el pastor, pues, es prácticamente el resumen de lo que vimos hace apenas unos días en el catecismo y orientado a la parte en el que Jesús da la comisión. Y hablando específicamente acerca de el tema del perdón de los pecados, ¿no? Algo que puede chocar muchas veces en cuanto a, no sé, a lo que alguien puede encontrar como diferente en lo que se hace en otras iglesias contra lo que se hace en la iglesia luterana. Como le decía Liz, en algún momento el hecho de ver un perdón de los pecados por parte del pastor en el servicio divino es como que algo que en primera instancia pues te resulta difícil de entender, ¿no? Sin embargo, pues encontramos de que eso es algo bíblico, que el Señor ha dado esto a su iglesia y también es algo que luego hacía como una, ¿cómo se puede llamar? Una paradoja el pastor en el catecismo acerca de que pareciera que es una contradicción, ¿no? De que si bien es cierto, el pastor es el único que puede dar como decir el perdón frente a toda la iglesia en el servicio divino, no es únicamente el pastor el que puede hacer uso del tema del perdón, sino que también corresponde a toda la iglesia. No, igual es como que esta parte pues es muy importante porque a veces nosotros como personas, a veces nosotros necesitamos escuchar, yo creo que de cierta manera que Dios nos perdona nuestros pecados, ¿no? Tal vez, creo que en capítulos pasados hemos estado hablando un poquito de esto, no bien enfocado a esto, pero sí, donde decimos que no lo hacemos como que pensado, pero muchas veces vamos y yo hablo desde un modo pentecostal, ¿no? Donde yo decía, voy y primero pido perdón por todas las cosas que me pongo a reflexionar sobre todas las cosas que hice en la semana y aunque no escucho de viva voz decirme que me perdona mis pecados, pero confío o confiaba en Dios de que mis pecados eran perdonados, ¿no? Pero cuando tú lo escuchas del pastor, yo creo que hasta, no sé, como que ese alivio, o al menos yo lo siento así, ¿no? De que Dios habla a mi vida y me dice, pues yo te perdono todos tus pecados en la voz del pastor, ¿no? Sí, ahí me gustaría agregar otra cosa importante, que por ejemplo, em, así como Liz relata un poco acerca del tema de que de que sea efectivo el tema del perdón de los pecados también tiene que ver con la fe, ¿no? Y recuerdo que, por ejemplo, en una ocasión particular en el que comenzaba como de nuevo a retomar los aspectos de la fe y regresaba a la iglesia, pues, siendo una persona más madura, como que comprendía ciertas cosas que no entendía quizás cuando era más joven o cuando era adolescente y ya había conocido ciertos aspectos de la fe. Y muy particularmente me sucedió en una ocasión que necesitaba la remisión de mis pecados. Había sido una semana complicada para mí y recuerdo que fui a la iglesia
De hecho, yo en el transcurso de ese día deseaba estar en la iglesia y cuando hablo esto, no lo hablo en el tiempo presente, fue hace como un año y necesitaba como de cierta forma saber si, no sé, si tenía oportunidad o no en cuanto a la redención, ¿no? Porque si bien es cierto, por ejemplo, yo tenía como ciertas dudas en cuanto a las cosas que creía como evangélico, había otras que no me terminaban de cuadrar, ¿no? Yo creo que una de ellas es cómo funciona el tema del perdón de los pecados. Y, por ejemplo, como que leyendo un poco lo que se creía en otras épocas, había quienes también decían, bueno, si ya estás dentro de la iglesia, pues quizás cometer, no sé, un pecado como con cierta magnitud de gravedad, pero si ya después de eso sigues pecando, ya se aplicaba esa parte de la escritura que dice que ya no hay más perdón de pecados para ti, ¿no? Y y no sé, como que me cuesta un poco de trabajo decirlo porque es yo creo que algo que puede resultar sensible para alguien que lo escuche, pero es como el tema de qué pasa cuando alguien pierde la fe, ¿no? Y de cierta forma se vuelve apóstata y después retornar a la fe, regresar, también no es algo como que tan sencillo, ¿no? Inclusive, a veces me pongo a pensar en esa parte de la Biblia donde dice que cuáles son los requisitos para ser obispo. Y uno de ellos es así como que de entrada, que sea irreprensible. O sea, no debes de tener algo de lo que se te pueda señalar o techar de, mira, pues, ¿cómo puedes tú hablar de Dios si tienes este pasado? Y entonces cuando no sé, cuando estamos en el momento de recibir el perdón de los pecados, nosotros debemos de creer que en efecto somos perdonados por Dios, ¿no? Que no es por lo que nosotros hacemos, sino que ha sido completamente por gracia. Y lo vuelvo a decir, suena muy sencillo. Yo creo que alguien que ha crecido toda la vida con esa forma de pensar puede o ser muy grato o puede simplemente menospreciar esa gracia, ¿no? Y no vivir con un corazón, no sé, que pueda decir, bueno, recibo esta gracia de Dios, a cambio de ella, pues, no sé, mis actitudes van a ser diferentes y mi comportamiento también, sino que pueda decir, bueno, pues no hay consecuencias en cuanto a mi pecado, puedo pecar todo lo que quiere, después recibo el perdón, ¿no? Entonces hay una línea ahí muy, no sé, muy Delgado. estrecha entre ambas cuestiones. Entonces, o sea, en lo particular, cuando eh, me tocan como primeras experiencias en el servicio divino, sí era como bueno, me toca creer y también en parte de lo que escuchaba en el catecismo, bueno, me toca, no sé, saber que en efecto hay perdón para nosotros. Mm. Valdo. ¿Qué? ¿Voy yo? Tu turno, dice. Ah, bueno, o sea, yo, por ejemplo, no tuve como mucho tema con respecto a eso. O sea, porque por ejemplo, pues, o sea, tengo como, por decirlo, mitad de contexto católico y mitad de contexto ateo, entonces pues del otro no tengo nada que decir. Pero, o sea, por ejemplo, en la iglesia católica cuando vas a una misa no te dan la absolución al principio de la misa, pero hay un espacio como parecido en el que te dicen que tienes que reflexionar de todos los pecados y todos se quedan en silencio, ¿no? Y bueno, esa parte se podría decir que es como paralela a lo que nosotros hacemos, pero no tienen esa parte de que haya absolución de los pecados. Y como ya hemos dicho anteriormente, si bien ellos también, o sea, perdonan los pecados a través del sacerdote, pues la verdad es que no perdonan todos, ¿no? O sea, perdonas un tipo específico de pecados, como en ese momento, ¿no? Y también lo mismo pasa para la Eucaristía, que es como si estuviera limitada solamente igual para cierto tipo. Entonces, pues, o sea, en esa parte sí tenemos, como ellos, el perdón de los pecados, pero justo como no viene de nosotros, no es limitado a lo que nosotros hacemos, sino que es como todavía más grande. Sí, y ahorita que mencionaba esto, Abby, creo que mucho viene fundamentado porque en la iglesia carismática suelen meternos miedo, ¿no? Entonces, como si llegara un punto en el que nuestro pecado, específicamente los constantes,
al ser tan constantes, como que eso pasara a otro punto en el que Jesús, Dios, ya no nos van a perdonar, ¿no? Es como, es que tú ya pecaste mucho de esa manera, entonces ya, o sea, como estás jugando, ¿no? Y hasta cierto punto puede ser cierto, o sea, creo que es algo que nos puede invitar a reflexionar en esto, pero pues no hay pecado más grande que el amor de Dios. Y creo que a veces utilizan esta parte para justo meternos miedo y pues no sé, como una especie de control, ¿no? Como tal vez poniéndose en eh, como en una postura más santa, en donde tal vez ellos creen que no pecan o que así podrían como, pues sí, justo infundir como miedo a través no, control a través del miedo, pero pues creo que es parte de esta rica doctrina en donde pues se nos enseña que pues que Jesús sabe que somos pecadores y sabe también esas batallas que tenemos y él sabe por lo que pasamos, no le es ajeno todo esto y nos perdona, ¿no? Entonces es también muy bonito escuchar que pues que él sabe eso, que sabe que no tenemos control ni fuerza y que somos pecadores, pero aún así, pues gracias al Espíritu Santo que obra el arrepentimiento y bueno, podemos también en fe creer que somos perdonados, ¿no? Y también la otra parte que mencionabas, Abby, creo que a veces después de escuchar esto muchas veces, después de saber que eres perdonado y que no tienes que hacer nada, parte de nuestro pecado nos lleva a caer en una especie de dureza de corazón en la que también creemos que pues ya estamos en otro punto, ¿no? A lo mejor ya nos creemos santos y a veces no, o sea, santos completamente y a veces ya no valoramos la riqueza del perdón de los pecados, ¿no? Entonces creo que, como decías, es una estrecha línea en la que pues tenemos que pedir la guía y la dirección de Dios para no irnos ni al punto del miedo, pero tampoco al punto de pues malbaratar el sacrificio de Cristo, ¿no? Yo quería añadir algo ahí, o sea, justo ahorita que estaban hablando como lo de la perdón de los pecados, voy a retomar una anécdota que, o sea, que cuenta un sacerdote ortodoxo sobre, o sea, cómo nosotros siempre nos creemos que no merecemos el perdón. Y bueno, se me hace como muy ilustrativo, es como un poco a modo como de broma para tratar como de justo entrar como en confianza con la persona que le está diciendo, porque él, como lo cuenta, es que muchas personas llegan a él diciéndole, acabo de cometer un pecado que no se puede perdonar, ¿no? Que es imperdonable. Y pues él les dice, escribe tu pecado en un pedazo de papel, quita tu icono de Cristo y y pon tu papel ahí, porque ahora tu nuevo icono es tu pecado, ¿no? Ahora tu pecado es más poderoso que Cristo, ¿no? Y lo que estás adorando ahora es a tu pecado porque le estás dando más poder a él. Y bueno, lo que dice es que justo que no hay pecado que sea más poderoso que Cristo, ¿no? O sea, sí se puede perdonar. Y, y bueno, o sea, creo que hay una parte en la Biblia que dice algo así como donde abunda pecado, sobreabunda misericordia o algo parecido. Y, Algo así. ajá, sí, justo. Entonces, pues creo que justamente es esa parte de que, sí, o sea, ningún pecado es más grande que Dios. Sí, y como bien decía también Abby, o sea, es una delgada línea porque en muchas ocasiones nos vamos a la otra parte y decimos, bueno, yo peco, pero la gracia abunda, ¿no? Y también la palabra Sí. de Dios es explícita en eso, ¿no? No pecaremos para que la gracia abunde. Sin embargo, confiamos en que nuestro pecado es perdonado por Dios cuando nuestro corazón es contrito y pide perdón también, ¿no? Ujú. Ujú. Y creo que es interesante porque justo lo que mencionaba hace un momento, la obra del Espíritu Santo, que ya estuvimos hablando en episodios atrás, Vayan a verlos. es llevarnos a Cristo. Y qué significa llevarnos a Cristo? Bueno, no nos lleva a Cristo para condenación, sino nos lleva a Cristo para mostrarnos su gran amor, su perdón y su misericordia en la cruz por toda la humanidad. Y creo que esa parte es la que muchas veces a nosotros nos cuesta, más que entender a lo mejor los sacramentos o entender otra cosa. Creo que la parte que a lo mejor nos cuesta como seres humanos es comprender esto, que Cristo ya murió por mí y murió por todos mis pecados. A veces nosotros pensamos como, bueno, sí,
podemos tener el pensamiento, bueno, sí murió, pero por los pecados antes de conocerle. Y ahora yo soy como responsable de aquí en adelante de cómo vivo mi vida. Eh, y creo que eso es pensar que eso es quitar poder a Cristo, como diciendo, Él no tiene poder, justo como lo mencionaban. A veces en nuestra mente no cabe el gran amor de Dios porque creemos que tal vez lo que hemos hecho o tal vez lo que hemos pensado o actuado es más grande que Cristo y su sacrificio en la cruz. Realmente no hay nada más grande que esto, no hay nada más grande que lo que Cristo hizo por nosotros y no solamente por nosotros, sino por toda la humanidad. Él ahí en la cruz con sus manos extendidas nos estaba dando el perdón completo de nuestros pecados y nos estaba dando la salvación completa de nuestros pecados y nos estaba asegurando a nosotros una vida eterna con Él para siempre y para toda la eternidad. Y esto es gratis para nosotros sin ninguna obra de nuestra parte, sin que yo tenga que hacer algo, ningún compromiso ni nada, simplemente Él ya me lo da y ya me lo ofrece. ¿Cómo me lo ofrece? Bueno, ahí es donde entra la obra del Espíritu Santo. Nos lo ofrece llevándonos a los sacramentos, a que esos medios son una garantía para nosotros de que somos perdonados. Y por eso constantemente nosotros estamos escuchando esto. El bautismo nos asegura el perdón de nuestros pecados. Es una marca que es colocada a mí que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y aunque muchas veces nuestro viejo hombre quiere flotar, quiere nadar y quiere resurgir, eh, el recordar mi bautismo me recuerda que soy nueva criatura en Cristo. Y es interesante porque es como, bueno, si no tienes suficiente con eso para recordar que eres perdonado de tus pecados, te lo voy a recordar una vez más. ¿Y cómo te lo voy a recordar? Bueno, te lo voy a recordar con el oficio de las llaves. El misterio de la reconciliación eh, por Cristo nos lo ha dado a nosotros, dice en segunda de Corintios, y hoy nosotros tenemos ese ministerio de la reconciliación y que también es un misterio que a lo mejor para nosotros es difícil porque nuevamente nuestra carne, nuestra mente pecadora nos dice, ¿cómo vas a creer que esto es cierto? Tienes que hacer algo, algo tienes que poner de tu parte, tienes que cambiar tu forma de ser o tienes que hacer esto, pero es nuestra naturaleza pecadora la que trata de surgir nuevamente y cuando trata de surgir, entonces yo escucho las palabras, tus pecados son perdonados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y realmente nuestro espíritu se anima, se renueva, porque la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Y lo mismo pasa con la Santa Cena. Es nuevamente, si no te quedó claro con el oficio de las llaves ni con el bautismo, te voy a volver a recordar que ya eres perdonado y tenemos el sacramento del altar, que nuevamente nos recuerda esto. Y solamente cuando el Espíritu Santo ya trabajó en nosotros para asegurar nuestro perdón, para asegurar nuestra salvación, que no fue ganada por nosotros, sino por lo que Cristo hizo, entonces de ahí es donde viene un corazón contrito y humillado que sirve a Dios, que tiene fe para con Dios y tiene amor para con el prójimo, que ya no se aferra a las cosas de esta carne y a las cosas de este mundo, sino que ahora busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Y muchas veces nosotros en nuestro pecado y en nuestra naturaleza tratamos de invertir eso. Es como, no, yo tengo que estar bien, tengo que estar perdonado, tengo que sentirme bien y lo llevamos más a un sentimiento de decir, tengo que sentirlo para poder ir a la iglesia. A veces dice mucha gente, yo no voy a ir a la iglesia hasta que ya esté mejor, porque si voy así, la iglesia se va a caer. No, no, no se cae porque la iglesia no está sostenida por nosotros ni por nuestras obras, sino está sostenida por Cristo y eso es lo que Él hace por cada uno de nosotros. Y por eso nos ha dado a nosotros, a su iglesia, este poder de perdonar los pecados a todos aquellos que están arrepentidos. ¿Quiénes son los arrepentidos? Bueno, los que reconocen que han fallado a Dios,
los que reconocen que no son buenos, que no son perfectos, que se equivocan en muchas ocasiones, y eso somos nosotros. No somos perfectos, no somos buenos, no somos los mejores, no, seguimos siendo seres humanos, pecadores, con nuestras debilidades, pero siempre volteando a la cruz donde está el perdón de nuestros pecados, donde está su amor hacia cada uno de nosotros. Y a nosotros, siendo redimidos por Cristo, se nos da ese poder de perdonar los pecados. Y justo como lo decía Abby hace un momento, a veces, bueno, escuchamos esto y pensamos que solamente es dentro de la iglesia, sino también en nuestra vida diaria. Nosotros nos perdonamos mutuamente. Yo les decía, por ejemplo, si yo me peleo con mi esposa eh, en la semana, tenemos una discusión por X o Y, no voy a decir, déjame le hablo al pastor para que venga a perdonarnos y arreglar nuestras... No, yo puedo perdonarla a ella puede perdonarme a mí y podemos vivir en ese perdón mutuo como en el Padre, en el Padre nuestro nosotros lo oramos. Perdona nuestras deudas, nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y vemos a Jesús enseñándonos acerca del perdón. Eh, pero justo en ese mismo sentido, bueno, Dios le da este poder a la iglesia y la iglesia es la que está llamada a perdonar los pecados, pero ¿cómo se administra esto? Sí, y creo que también es parte de lo que les decíamos en otro de los episodios que creo que hablábamos acerca de la confesión. Nuestra intención era también hablar acerca de la liturgia. Creo que nos centramos en ese episodio un poquito más en la confesión porque es algo muy interesante, pero vayan a la iglesia para que escuchen esto en repetidas ocasiones. Y es necesario porque nuestra carne no tiene memoria. No recordamos y es necesario que esto se nos esté anunciando constantemente para que creamos esto, para que recordemos esto. Y bueno, ahorita ya estabas poniendo un poquito de contexto, pero me gustaría que respondiéramos esta pregunta que dice, ¿quién tiene la autoridad para ejercer el oficio de las llaves en la iglesia luterana y cómo se aplica o se lleva a cabo en la práctica? Para dar también como un poquito de contexto, porque ahorita ya estabas mencionando como, bueno, que todos podemos perdonar, pero a lo mejor hay un poco de duda en esto. Bien, la autoridad la tiene la iglesia. El poder fue dado a la iglesia, este poder de perdonar pecados y de retener pecados. Eh, Bien, ¿a quién se le perdonan los pecados? A aquellos que reconocen que son pecadores. ¿A quienes se les retienen? Bueno, aquellas personas que no reconocen que son pecadoras, que justo ahorita hablábamos de eso, ¿no? Hay personas que dicen, no, yo ya no peco, eso déjalo para los que no van a la iglesia. Yo voy a la iglesia y yo ya no soy pecador, soy santo. Si bien en la iglesia se nos asegura a nosotros que somos santos, y esto es una realidad, 100% santos, pero también nuestra carne es pecadora, entonces también somos 100% pecadores y vivimos en esa dualidad hasta que nuestro bautismo sea completado y cuando es completado, bueno, cuando esta carne vuelva al polvo, ahí muere toda carne pecadora y soy 100% santo solamente, se me quita el 100% pecador. Entonces, este poder particular, el poder de perdonar pecados y retener pecados, ha sido dado a la iglesia. Pero ¿cómo la iglesia, especialmente, bueno, nosotros, en base a la palabra de Dios, como la iglesia luterana o la iglesia cristiana, administra públicamente este oficio de las llaves? Bueno, las congregaciones eligen y llaman a ministros al oficio del ministerio, aquellos que han sido llamados para ejercer el oficio de las llaves y también, bueno, los sacramentos dentro de la iglesia luterana. La iglesia es la que llama a los pastores pasan por un rite vocatus, se le conoce así, creo que en episodios pasados lo habíamos mencionado, y ellos son los que ejercen en la iglesia públicamente este oficio. Aunque en nuestra vida diaria nosotros, como decía, también vivimos en el perdón de los pecados, pero se llama particularmente a personas
especialmente hombres, para que ejerzan el oficio del ministerio. ¿Alguien quiere complementar esta parte, chicos? Sí, bueno, varias cosas, ¿no? Una de ellas porque, bueno, en el catecismo también hablábamos acerca del tema del pastorado femenino y bueno, yo creo que Amén. eso sale, eso daría suficiente como para otro episodio. Y si no, es esta parte de quién puede ejercer lo del perdón de los pecados, ¿no? Porque, por ejemplo, en base a lo que dice Mateo 16-18, pues ha sido uno de los debates con más siglos de discusión, ¿no? De, bueno, quién es esa roca de la que se refiere Cristo cuando dice que a ti te daré las llaves de, El reino de del los cielos. reino de los cielos y después y ninguna, ¿cómo? Y ni las puertas del infierno prevalecerán sobre ti. Y ha sido Sobre la siempre iglesia, tu momento. ¿no? ¿Cómo? Sobre la iglesia. ¿Sobre la Ah, las iglesia? puertas del infierno no prevalecerán. Bueno, sobre la iglesia o sobre ella, pero. Ah, sobre ella. Sí, sí, sí. Ajá. Tienes razón. Y es como un argumento que se utiliza para decir, bueno, la iglesia nunca ha errado, ¿no? Y con la iglesia, quienes defienden esa postura se están refiriendo a la iglesia católica romana. Y, y que de hecho, pues, quien entonces tiene verdaderamente ¿cómo llamarlo? La autoridad de ejercer esto sería Pedro y de ahí todos los que tienen esa sucesión, ¿no? Y sin embargo, es importante ver ahí justamente que unos versículos antes, Pedro está haciendo una confesión, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es cuando Jesús le dice, esto no te lo ha dado a conocer sangre ni carne, sino el Padre que está en los cielos, viene a ser otra vez como lo mismo, ¿no? De quién puede venir la fe si no solo de Dios. Por quién podemos tener la fe, inclusive para creer que nuestros pecados son perdonados, ¿no? Porque si lo vuelvo a exponer igual, ¿no? Si trato de ser de todo pasarlo como por la razón, digo, y tampoco soy un tipo muy inteligente como para, como para decir que voy a razonar todo de una forma muy lógica, pero no sé, como que por mí mismo digo, esto no me hace tanto sentido, ¿no? Entonces es ahí a donde viene otra vez el tema central de todo, ¿no? Somos justificados por la fe y esto no es de nosotros mismos porque es un regalo de Dios, es un don que proviene solamente de Dios. Y nuevamente, entonces otra vez ahí el tema de nuestros méritos, de lo poco o mucho que podamos hacer, pues no nos suma ni nos beneficia, sino que es únicamente por Cristo y dado por la gracia de Dios. Sí, qué interesante estos versículos de mucha controversia, ¿no? Porque es bien fácil tergiversar la escritura a nuestro entendimiento. A mí, ¿Quieres? bueno. Sí, Sí, adelante. sí, a mí, o sea, me gusta el verso, o sea, también por la controversia y siento que es como un verso muy poderoso. O sea, y sí siento que es como un punto clave para cualquier persona que esté considerando como cualquier denominación, porque justo es como que cualquier cosa que digas, o sea, siempre, aunque no esté relacionada, siempre viene como la crítica, ¿no? Es que Mateo 16-18, ¿no? Así, como es que tu interpretación, no, Mateo 16-18, ¿no? Es que tú piensas esto, no, esto, ajá, ¿no? Y siempre como la ordenación, y es que tú no tienes una ordenación válida, y siempre se vuelve como ese versículo. Y bueno, o sea, ahorita retomo eso, pero justo como que me gusta retomar la otra parte, la segunda parte del verso, y que dice como, o sea, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea, yo lo veo mucho como la parte del evangelio. Como, o sea, bueno, al final la iglesia, pues son, o sea, como lo han dicho, no es un lugar en específico, sino pues es toda la iglesia militante y toda la iglesia triunfante. Entonces, como que no importa lo que pasa, lo que estés pasando, como esto es momentario, ¿no? Al final siempre es como Cristo es Víctor, siempre Cristo vencerá al final y pues lo que estás viviendo ahorita es momentáneo, ¿no? Y retomando un poco, ahora sí, la parte de la controversia que había dicho Abby.
pues es justo porque lo toman como este juego de palabras, ¿no? Aquí tengo el versículo. Me da pena leerlo en griego, pero lo tengo aquí. Y bueno, básicamente es porque Pedro y piedra se parecen, ¿no? Pedro en griego es Petros y piedra es Petra, ¿no? Entonces, como ellos lo dicen como, bueno, es que las dos palabras se parecen mucho, ¿no? Petros, Petra. Entonces, como que es un juego de palabras para decir que él es la roca. Y, ay, perdón, se me fue el nombre. Y bueno, o sea, sí, no, o sea, la autoridad cae sobre él y justo como si lo dices, porque se le dijo, no se le habló, pues, o sea, es como que queda claro, ¿no? Y también bueno, lo mismo de que Pedro no era su nombre original, ¿no? Sino que le cambiaron el nombre, entonces se vuelve como a esto. Y pues bueno, lo que aprendimos, por ejemplo, es que la manera como luterana de interpretar este verso no es que específicamente cae sobre él, sino que cae sobre la confesión que hace justamente antes de este versículo. Y personalmente a mí no es como o sea, un versículo que me quite el sueño. O sea, en su momento sí es como algo que sobre todo tienes una influencia externa de qué significa, pero en este punto de mi vida no me quita mucho el sueño en el aspecto de, o sea, justo es que lo que nosotros interpretamos, pues eso, ¿no? La confesión que se hace. Y en dado caso de que sea Pedro, o sea, tampoco... O sea, si los católicos tuvieran razón y Pedro fuera realmente la roca, tampoco me causaría mucho conflicto, porque justo, o sea, nosotros creemos que nuestros sacramentos son válidos, ¿no? Y ahí volvemos como a la parte de sucesión apostólica. Y bueno, algo, por ejemplo, de lo que, retomando algo que decía Jordan B. Cooper, es que algo que igual él le llama mucho la atención, es decir, como, bueno, si el catolicismo es real sobre esto, entonces todos los padres de la iglesia, pues están de acuerdo en esto, ¿no? Y toda la sucesión apostólica es realmente porque hay una sucesión como completamente o sea, que no se corta desde hace 2000 años, ¿no? Entonces lo que él dice es que cuando él lee todos los padres de la iglesia, si bien obviamente usan este concepto, es como decir católico que se usa antes, o sea, no porque se use la palabra significa que se use la misma acepción de ella, que bueno, o sea, que ellos usan ese concepto, pero se refieren sobre todo a la enseñanza apostólica que se va, pues sí, arrastrando, ¿no? O sea, que se preocupan por tener esa misma enseñanza y que a la vez es un concepto pues que se toma prestado de la cultura griega, que ellos también utilizaban este como tipo de concepto para hablar de la filosofía de Platón y decir, bueno, es que yo tengo como esta sucesión de Platón porque yo fui más cercano a él, ¿no? Entonces, cosas así. Y bueno, esa parte, ¿no? O sea, nosotros tenemos una sucesión como sobre todo lo hacemos retomamos la parte de la sucesión por la enseñanza apostólica y también de tipo presbiterial, es decir, que siempre hay una persona ordenada que ordenó a otra persona. Igual otras de las preocupaciones que se pone es que justo en el Concilio de Vaticano II, cuando los luteranos y católicos entran en bueno, empiezan a hablar, también hay preocupaciones dentro de la propia Iglesia Católica de, bueno, ok, si vamos a empezar a decir que esta iglesia es válida y la otra no, o sea, primero tenemos que ver qué está pasando dentro de la misma y se dan cuenta que hay periodos en la historia donde un, un obispo no podía ordenar a bueno, a cierto sacerdote o pastor porque no había uno que pudiera hacerlo, ¿no? Entonces... Pues básicamente si te aferras completamente a la sucesión de tipo episcopal, pues tendrías ahora que ponerte a investigar si realmente tu sacerdote fue pues ordenado por un obispo o pasó esta parte de que justamente no había nadie y fue una sucesión de tipo presbiterial, ¿no? Y también, bueno, creo que es hasta ahí porque se me va la onda muy feo. Creo que ahí igual ya dije bastante, igual para ustedes que puedan decir otra. Yo No, quisiera aportar ahí a lo que dice Aldo, ujú. porque, bueno, eso que en cuanto a lo de la sucesión, bueno, que habría también de del tema de la corrupción dentro del papado, ¿no? Está dentro de la historia, es muy fácil como ponerle ahí la historia de los papas y se encuentra uno cosas como que hubo un papa fornicario, ¿no? Que, que murió ahí en el acto con la mujer de otro individuo. Entonces uno puede decir, bueno, esa asociación también tenía validez y por ejemplo, algo que se podría como comparar contra lo que dice la escritura, podría ser Marcos, capítulo 9 versículo del 38 al 40. Dice, Juan le dijo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue.
y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibíais porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda hablar mal de mí, porque el que no está contra nosotros, por nosotros es. Entonces ahí entendemos que, bueno, si bien uno podría decir, bueno, si alguien está verdaderamente en el camino de Dios, pero no pertenece como a ese grupo que se trata de decir que, bueno, pues te impongo las manos y después tú pasas a ser un sucesor mío, pero aún así está haciendo las obras, las señales que Cristo dejó. O sea, en este caso, si está haciendo correctamente lo que es impartir el mensaje de la palabra y los sacramentos de forma correcta, pues bueno, eso sería como suficiente para decir que en efecto nosotros somos también parte de la iglesia de Jesús. Ahí ya me acordé qué quería decir. Así justamente, entonces, aún así, si suponemos que realmente Pedro es la roca, pues algo que, por ejemplo, yo retomo del doctor John Bombaro, que es un doctor luterano y que fue también director de un seminario en Latvia, o sea, que nos dice que siempre recordemos que nosotros somos la Iglesia Católica, ¿no? O sea, no solamente en el aspecto de C mayúscula, sino también la C mayúscula. También habla de lo bizarro que es para él que nos llamemos luteranos, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero bueno, se retoma esto de que hay que defender que somos la Iglesia Católica con C mayúscula y con C minúscula, porque si no lo hacemos es como si nosotros dijéramos, o sea, nos pareceríamos, por así decirlo, a los mormones, a decir como que, bueno, yo de repente se me ocurrió que todo estaba trastornado y yo hice mi iglesia desde cero, ¿no? Y la realidad es que pues es completamente lo opuesto, ¿no? O sea, siempre hay que recordar que todos esos pues sacerdotes luteranos no salieron como de la nada, ¿no? O sea, sino que realmente eran sacerdotes católicos ordenados que compartían esta idea de que había que luchar por el verdadero catolicismo, ¿no? Entonces, aún así, si fuera eso, pues en realidad seguiríamos teniendo como esa parte, ¿no? No somos una iglesia externa. Y la otra parte, bueno, supongamos que no es ni una ni otra, ni la interpretación luterana, ni la interpretación, y pues la roca es otra cosa, ¿no? O sea, vuelvo al que había dicho en otro episodio, de que entonces, pues nosotros estaríamos poniendo nuestra confianza de nuestra salvación en nuestra capacidad de descifrar 2000 años de historia y saber cuál es la denominación correcta, ¿no? O sea, supongamos que no es ninguna de las que tú crees, ¿no? O sea, digamos que la verdadera es un ortodoxo cóptico, ¿no? ¿Y qué haces tú si en México no hay ninguna iglesia, ¿no? O sea, ya por eso tu salvación ya valió, o cómo te vas a enterar de una doctrina que ni siquiera ha llegado aquí o que no hay muchas traducciones de esa doctrina, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, justamente a pesar de que todo esto que tenemos, pues, o sea, siempre nuestra aseguranza de la salvación va a sobre la fe. Oye, Aldo, ahorita que dijiste que La Roca es otra cosa, pensé en Dwayne Johnson. Es un luchador. Es La Roca. Oye, pero creo que algo que también es muy interesante acerca de este versículo tan controversial, en la palabra de Dios, cuando Jesús le dice, bueno, esta parte que estamos hablando de Pedro y las llaves y la piedra que va a edificar, versículos más adelante también Jesús nombra a Pedro Satanás, ¿no? Entonces, depende de cómo quieras verlo, si lo quieres tomar como la piedra en donde se edifica la iglesia o como Satanás, ¿no? Entonces, es bien interesante cómo en estos versículos primero él reconoce por obra del Espíritu Santo que Dios es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, pero unos versículos después y seguramente unos minutos después lo está queriendo convencer de que no muera por nosotros, ¿no? Entonces, pues claramente también se dejó influenciar por el diablo al querer meter ese freno y decirle como, no, 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 no pases de esto, ¿no? No sufras por nosotros. Entonces, bueno, creo que es algo bien interesante y ¿quieres aportar algo más? Sí, bueno, justo, es interesante como estas dos posturas dentro de la interpretación. Nosotros como luteranos nos aferramos más a la interpretación de que este oficio de las llaves que se está colocando aquí, este perdón de pecados, no recae sobre una persona. Que como bien dices más adelante es mencionado como Satanás, sino cae sobre la afirmación de que Cristo es el Hijo del Dios viviente
y este Cristo, Hijo del Dios viviente, nos da a nosotros, como decíamos hace un momento, este oficio de las llaves a la iglesia de perdonar pecados a aquellos que se arrepienten y retener pecados a aquellos que no se arrepienten. ¿Cómo estamos hablando sobre esto? ¿Cómo la iglesia eh, hace uso de este oficio de las llaves? Podríamos decir, bueno, todo cristiano sin un llamado puede ejercer públicamente el oficio de las llaves. Como luteranos creemos que no. Las congregaciones, aunque el oficio de las llaves fue dado a toda la iglesia, solamente aquellos que han sido eh, llamados para el oficio pastoral es a quien se le ha dado la responsabilidad de ejercer públicamente el oficio de las llaves en nombre de la iglesia. Y sobre esto, bueno, en nuestras confesiones, en la confesión de Habsburgo, en el artículo 14, dice, respecto al gobierno eclesiástico, se enseña que nadie debe enseñar públicamente en la iglesia, ni predicar, ni administrar los sacramentos sin llamamiento legítimo. Y bueno, si me permiten también, en Romanos 10, donde habla sobre esto, del 14 en adelante, dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y después dice, o remarca, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, para poder ejercer este oficio, tienen que ser enviados. Y la iglesia es la que llama eh, a sus pastores. Y bueno, hay un rito de ordenación, hay un rito previo, rite vocatus, como habíamos mencionado, que va con preparación, examinación, llamado y ordenación para que una persona pueda ejercer públicamente este oficio. Y no quiere decir que ahora a través de este oficio el pastor perdona los pecados por sí mismo, porque fue dado un poder sobrenatural para perdonar los pecados. No es así, sino que es dado el don del Espíritu Santo. Este don del Espíritu Santo es el que nos lleva a Cristo. Por eso cuando el pastor perdona los pecados, no dice yo con mi autoridad, sino dice con la autoridad de Cristo. El pastor es los pies, las manos, la boca de Cristo, dándonos el perdón de los pecados, ese perdón que no fue ganado por el pastor ni por la iglesia, sino es ganado por Cristo. Y es ahí donde se vuelven hermosos los pies de aquellos que anuncian el Evangelio, porque llevan a Cristo. Hay un himno que lo explica. No, y creo que, bueno, ya abordando este punto sería bueno mencionar cómo se relaciona el oficio de las llaves con la confesión y la absolución. Sé que lo hemos estado abordando, pero tal vez así ir un poco más directo a esto para que no quede duda. Ujú. Sí, bueno, valdría la pena también hablar sobre qué es la confesión. Para nosotros como luteranos, la confesión lleva dos partes. Eh, una es confesar los pecados y otra es recibir la absolución. Eh, Como decíamos, dentro de la iglesia, el pastor es el que es llamado para administrar esto, la confesión y la absolución. ¿De qué se trata la confesión? Bueno, en base a los 10 mandamientos, podemos nosotros reflexionar sobre nuestra vida y en base a nuestra vocación, que es lo que nosotros somos, y somos padres, hijos, esposos, cualquiera que sea nuestra vocación, reflexionamos en base a los 10 mandamientos y reconocemos nuestros pecados ante Dios, confesamos nuestros pecados. Para eso, bueno, nosotros como Iglesia Luterana sostenemos y cuidamos la confesión, tanto pública como privada. Es decir, lo podemos hacer de forma pública, como cada domingo se hace en nuestras iglesias, especialmente al comenzar el servicio divino.
ahí se coloca la confesión pública, donde nosotros confesamos ante Dios nuestros pecados, que hemos fallado en pensamientos, palabras y obras. También hay un momento de reflexión donde, bueno, nosotros podemos confesarle a Dios nuestros pecados y recibimos una absolución pública, donde justo escuchamos estas palabras que el pastor dice, por la autoridad de Cristo y por mandato de Él, porque tenemos el mandato de Cristo de ir a todas las naciones. El pastor dice, te perdono todos tus pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la confesión pública, que, bueno, todos nosotros como cristianos participamos y nuevamente escuchamos que nuestros pecados son perdonados. Pero también, eh, sabiendo nuestro Señor que nosotros somos pecadores y a veces necesitamos escuchar específicamente el perdón de algún pecado, si hay algo que nos agobia, tenemos el privilegio, no es una obligación, no es obligación, es un privilegio que Dios nos ha dado a nosotros de poder tener una confesión privada. Es decir, acercarnos a aquel que ha sido llamado para ejercer el oficio público y confesar nuestros pecados. En los catecismos, en el himnario, en las Biblias y en muchas partes encontramos eh, un método sencillo que escribió Lutero para confesarse, basado en los 10 mandamientos, y podemos nosotros acercarnos al pastor, confesar nuestros pecados de forma privada con toda seguridad y confianza de que el pastor los escucha, no para causar chisme o polémica, sino los para hacer su escucha. sermón. No para esto, sino bueno, justo en el rito de la ordenación del pastor, él se compromete a guardar esto, y bueno, actuar de forma correcta frente a esto. ¿Cuál es de forma correcta? Bueno, cuando hay verdadero arrepentimiento de nuestros pecados que hemos confesado, inmediatamente recibimos la absolución, que es la segunda parte de la confesión. Y esta absolución es de Dios mismo, pero Dios nos habla y nos dice personalmente, Neftalí, yo te perdono tus pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto es como si Dios mismo tomara nuestros pecados y los aventara lo más lejos posible, y esos pecados no pueden volverme a atormentar porque ya han sido perdonados. Ujú. Aunque yo vuelva a cometer ese pecado. Bueno, nuevamente soy invitado a la confesión. Ujú, así es. Y creo que esto es bien interesante porque justo es lo que mencionaba Abby de aquellos pecados que creemos que llega un punto en el que no van a ser perdonados, ¿no? Pero bien, ¿alguien quiere aportar algo más a este punto? Bueno, yo nada más quería comentar que, bueno, se me hace algo lindo, porque yo no lo había pensado así. Por ejemplo, en el catecismo, el pastor nos comentaba que no nada más es el acto de cuando confesamos los pecados ahí en el servicio divino, ¿no? Sino que debe ser como que una constante reflexión y yo creo que pensar en todo lo que hemos hecho mal diario. Igual no nada más, yo creo que significa eh, confesarse nada más en el servicio divino, ¿no? Sino autoevaluarse diariamente cómo va nuestro comportamiento y tratar de no volverlo a hacer, ¿no? Como decían que ya pequé una vez y otra vez vuelvo a caer, vuelvo a hacer lo mismo, ¿no? Sino esa constante autoevaluación, ¿no? Y igual se me hace como que algo lindo, como lo comentaba. Estuvimos en la ordenación del pastor Balduino. Instalación. 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 Ajá, sí, sí, bueno. Y escuchaba esta parte donde decían que se comprometía no lo voy a decir en las palabras, ¿no? Pero no divulgar lo que las personas le digan, ¿no? Sino que tiene que llevar como lo más recto que se pueda, ¿no?
Entonces se me hace como que bonito porque no quiere decir que como si nosotros nos confesamos con el pastor, después yo creo que nos va a quedar viendo y nos va, no sé, como que nos va a dar hasta pena llegar porque ya le confesamos al pastor, ¿no? Sí, no, ya no lo vamos, le vamos a dar la vuelta para no, no topárnoslo otra vez, sino que yo creo que como que va más allá de eso, ¿no? Ujú. Sí, y es que esto es bien, bien bonito, Liz, porque también eh, siento que en muchas ocasiones pasa esto, ¿no? Que al poner como al pastor en un pedestal de santidad y de cero pecado, nos puede resultar ajeno también a nuestros problemas o lo podemos, no sé, como ver distante. Ah, pero también hay que recordar que pues no es un humano perdonándonos, ¿no? Sino es Dios a través de él y él nos anuncia esto. Entonces creo que es muy bonito y qué lindo sería que también, bueno, los invitamos siempre, ¿no? A que vayan a la iglesia, pero también que realicen esto, que participen de la confesión, porque recibir la absolución es algo muy bonito, en donde, bueno, como decía, Dios a través del pastor nos anuncia el perdón y es muy lindo escuchar eso, que nuestros pecados son perdonados. ¿Querías agregar algo, Abby? Sí, que bueno, eso también es en cuanto al tema del perdón de los pecados. También, bueno, veíamos en el catecismo el tema de que nos tenemos que perdonar unos a otros, ¿no? Así tal cual lo dice la Biblia. Y inclusive dice, sopórtense unos a otros. Y después que, inclusive habla de una parte de si vas a dar tu ofrenda, pero has pecado contra tu hermano, primero reconcíliate con él y después preséntate. Y creo que mientras estábamos leyendo eso, recordé la última interacción que tuve en la pasada iglesia en la que estuve. Em, o sea, como quedando un poco de los motivos así de mi salida y todo. Y en alguna parte la persona que mm, está encargada de ahí, Encargade. para, para no decir que es una pastora, pero bueno, la cuestión es que em, hubo un tema con unos chicos que son músicos ahí también. Y, o sea, les dije, bueno, pues no tengo yo ningún problema, ¿no? Con cómo se quiera llevar las cosas dentro de la iglesia, pues es más, ya no voy a venir, ¿no? Y tú. O sea, siempre haciendo hincapié en que no se trataba como de un tema personal, sino de mi, ya no creía lo mismo, ¿no? Ya no podía continuar ahí. Y como que la solución que encontró esa persona fue, bueno, pues entonces vas a venir en tal fecha. Creo que era como Navidad, algo así. Me Ujú. estaba citando para ir en una fecha de Navidad, o sea, porque ya le había dicho que no podía. Y me dijo que vas a venir y vas a enfrentarte a estas personas, les vas a pedir perdón, pero les tienes que decir todo esto que Por tu están mal. culpa, Ajá, ¿no? ajá, les tienes que dar de escuchar que son soberbios, que son orgullosos y un montón de cosas que me empezó a decir, ¿no? Como que los teníamos que confrontar. Y como que en ese punto ya, no sé, como que sentí mucho alivio dentro de mí. Dije, bueno, pues no estoy haciendo mal al retirarme de aquí, ¿no? Y no tuve ninguna intención ya de discutir con esta persona, ni decir nada, simplemente como que Liz todavía me decía, es que tienes que contestar y es que tienes. Y yo, no, ya no voy a volver a responder nada. Y lo hice, ni por mensajes, ni nada, ni estando ahí. Lo único que hice, pues, no sé, muy dentro de mí, orar, ¿no? Ponerme en las manos de Dios. Y, y ciertamente yo creo que esto va de la mano con lo que dice el catecismo en cuanto a si siendo hipócritas recibimos el perdón, ¿no? Porque ciertamente pues esta forma como lo quería ver esta persona, y nuevamente a veces suena como risible, chistoso, pero son cosas que sí sucedieron, ¿no? Sí pasaron. Y bueno, pues el perdón no es para eso, ¿no? O sea, ¿cómo podría yo bajo un disfraz de pedir perdón a alguien,
empezarle a decir, bueno, es que eres un hipócrita, ¿no? O sea, empezarle a decir de cosas, inclusive a ofender la susceptibilidad de alguien más, ¿no? Que después alguien tenga como una caída, un bajón de lo que sea, inclusive ya no, hasta ya ni siquiera hablando en términos de cosas espirituales, sino un simple bajón emocional por culpa mía, digo, oye, pues no, son cosas que simple y sencillamente no. Ni siquiera hablando en el ámbito de cristianos no haría, sino que simplemente como una persona que debe de ser empática con los demás, pues simple y sencillamente no voy a hacer. Y Claro, es que es muy, pues sí, peculiar pensar que un cristiano o un líder dentro de una iglesia te motive a eso, ¿no? Como de ve, dile, dile. Pues uno siempre tiene que llevar a las personas al perdón, ¿no? Pero bueno, creo que esto también nos bueno, puede ser muy interesante mencionar ahora de qué manera el oficio de las llaves refleja la doctrina luterana de la justificación por la fe, ¿no? O sea, ya hablando como del perdón de Cristo. Creo que, bueno, ya lo tocamos. Ujú, Justo eh, es interesante porque es el medio por el cual Dios nos está recordando constantemente que nosotros somos perdonados, que Él ya ha hecho todo por nosotros en la cruz del Calvario. Creo que Dios siempre obra por medio del Espíritu Santo para regresarnos a esto. No, nunca es por nuestra obra, sino es por Cristo y por su gran amor. ujú. Bien, y ya para finalizar, creo que sería bueno que abordáramos cómo difiere la interpretación luterana del oficio de las llaves de la enseñanza católica sobre el poder de atar y desatar. Pues justo, creo que el tema o la interpretación del texto bíblico eh, nos habla sobre eso. Eh, si nosotros lo interpretamos que es en base a un nombre, pues entonces recae sobre él. Nosotros lo vemos que no es un hombre el que tiene la autoridad, es la iglesia. Y entonces, eh, todos dentro de la iglesia, en nuestra vida cristiana y nuestras vocaciones, podemos perdonarnos mutuamente como el Padre nuestro nos invita. Ujú. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere aportar algo a esto último? pues será parte de lo que ya dijo Aldo hace un momento acerca del tema, pues también de cuáles son los pecados que nos, bueno, que de los que hemos recibido perdón, ¿no? A diferencia, pues, de la Iglesia Católica Romana, ellos creen que cuando mueran van a morir en pecados venial y van a tener que pasar una temporada ahí en el purgatorio y dependiendo de la cantidad de misas que les hagan, pues van a variar ahí sus años en ese lugar, ¿no? También nosotros, pues, creemos que todo, no hay, como ya se dijo en ese momento también, ¿no? No hay pecado que no sea perdonado por él. Ujú. Sí, y bueno, creo que también lo que mencionábamos, ¿no? Y hemos dicho, creo que en todos los episodios, todo parte de la interpretación que se le da a la escritura, pero un versículo que me gusta mucho para refutar esto es cuando Jesús está en la cruz y le dice al ladrón, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Entonces, la única luz perpetua es Cristo y no necesitas ninguna otra. Pero bien. ¿Alguien quiere agregar algo más? Creo que abordamos los puntos que habíamos pensado tratar el día de hoy. Solamente, bueno, creo que es interesante cómo constantemente nosotros eh, necesitamos el perdón de Dios, pero es más interesante cómo Dios constantemente nos está recordando que somos perdonados, que somos sus hijos. Así que bueno, disfrutemos de este amor, de este perdón y utilicemos todo esto para afirmarnos en la fe. Ujú. Sí. Muchas gracias, chicos, por estar aquí y también muchas gracias a todos los que nos ven. Seguimos invitándolos a que puedan participar de algún servicio. Como saben, aquí abajo dejamos toda la información y también ustedes apóyennos si tienen alguna duda, algún comentario o alguna sugerencia de tema, siéntanse libres de poder expresarla en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.